Escuela Dominical. Tema general: en representación de mi Dios. Seguramente cada uno de nosotros hemos tenido la responsabilidad de ir a un lugar en representación de otra persona. Una misión que no solo implica privilegios, sino mucha responsabilidad. Y es que representar a otra persona, para muchos, significa recibir un trato privilegiado, algunos beneficios, pero también implica que las palabras y la conducta deben ser un referente o reflejo de quien vamos en su representación, pues se debe de ser cuidadoso con la imagen que se proyecta, el mensaje que se dará y el trabajo o servicio que se realizará. El decir vengo en nombre de mi familia, de mi maestro, de mi jefe, etc., ya implica cierta responsabilidad porque no se deben cometer errores, pues podríamos dejar en mal a quien estamos representando. Poner atención a lo que nos mandan nuestros superiores es indispensable si vamos a actuar en su representación y deseamos hacerlo de su agrado. No nos entusiasmemos tanto con nuestros privilegios que olvidemos nuestras responsabilidades, que en nuestro caso, como hijos de Dios, es llevar su nombre y oír lo que Él tiene que decirnos. Este trimestre estaremos estudiando algunas biografías de reyes, sacerdotes y profetas que tenían una misión que cumplir en representación de Dios aquí en la tierra. Los reyes, más allá de ser una figura de autoridad, debían de servir de ejemplo al pueblo que gobernaban, además de que los pueblos vecinos deberían de ver en ellos las virtudes y el poder de Dios para que hubiera paz y prosperidad. El rey tenía una imagen que cuidar. Nosotros, como hijos de Dios, hemos sido ungidos con poder de lo alto. Hemos sido vestidos de Cristo, lo que pide que manifestemos a todos las virtudes y el amor de Dios y que nos ocupemos en buenas obras. Nuestra vida debe ser ejemplo a otros cumpliendo las leyes divinas, para así hacerlas cumplir, siendo servidores, no capataces. En el caso de los sacerdotes, su función no era sólo la de interceder por los hombres ante Dios, sino también tenían la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley de Dios y enseñarla a sus hermanos. Como hijos de Dios tenemos una misión que cumplir y se nos capacitó para ser un puente entre Dios y el necesitado. Esto demanda que velemos y que seamos sobrios, que tengamos la visión y la compasión de Cristo y que seamos movidos por el amor de Dios hacia sus criaturas. Nuestra vocación demanda el desarrollo de virtudes y la buena administración de recursos, pues nuestro deber es estar donde y cuando se nos necesite, y siempre hemos de tener la disposición y los recursos para acercar al prójimo con Dios. Los profetas eran llamados por Dios para compartir su mensaje al pueblo, que la mayoría de las veces los rechazaba y no los escuchaba. Como hijos de Dios, se nos ha dado una misión: predicar el Evangelio de Jesucristo y manifestar el poder de su resurrección, tarea que demanda no solo que hablemos de Dios, sino que también suframos y vivamos apoyados en su nombre. Nuestra voz ha de ser clara y convincente y señalar aquello que a Dios no le agrada. Tengamos presente todo esto durante este trimestre, que también estaremos estudiando las biografías de algunos personajes. Hoy, en la lección número 1, el personaje central es Samuel, y el título que nos marca el cuaderno de apoyo Andando en sus caminos es Atención. Y la lectura se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, del versículo 1 al 14, la cual, si no la ha leído, le invito a que haga una pausa y lea los versículos sugeridos. Dios moldeó a Samuel desde el principio. Como Moisés, Samuel fue llamado a desempeñar diferentes roles, como juez,
sacerdote, profeta, consejero, hombre de Dios en un momento crucial en la historia de Israel. Dios actuó a través de Samuel, porque éste estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería que fuera, su siervo, su representante acá en la tierra. Samuel demostró que aquellos a quienes Dios encuentra fieles en las cosas pequeñas, se les confiarán cosas grandes. Creció ayudando al sumo sacerdote Elí en el tabernáculo, hasta que Dios le encomendó otras responsabilidades. Dios pudo utilizar a Samuel porque él estaba genuinamente dedicado a él. Samuel avanzó porque puso atención a la voz de Dios, escuchó con detenimiento sus instrucciones. El versículo que nos tocó aprendernos de memoria hoy en 1 de Samuel 3:10 nos confirma lo anterior. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. En este versículo vemos tres acciones de Dios. La primera de ellas es vino. Dios acercó a Samuel porque, como su palabra escaseaba, sería muy difícil que pudiera distinguir su voz. Además, como ya no había visión con frecuencia, a Samuel se le dificultaría saber quién era el que le hablaba. Pero también se acercó a él porque sabía que había fe en Samuel, pues creía en un Dios único y verdadero. La segunda acción es se paró. Dios esperaba una reacción de parte de Samuel cuando le mostrara su autoridad, y la principal de ellas era que se postrara ante él reconociendo su soberanía. La tercera acción, como las otras veces. Dios es omnisciente y por lo tanto desde el principio en que se acerca a quien le dará una encomienda, decide y ejecuta la mejor acción y lo hace a la perfección. Ante semejante presentación, la respuesta de Samuel fue expresar: habla, una súplica que sin duda salió de lo profundo de su corazón. Y también dijo: oye, un compromiso que involucra todo el ser, comprometiéndose a que nada ni nadie lo distraerá o hará que pierda la concentración. Al principio Samuel contestó: heme aquí, a una voz que no conocía, y la repitió a Elí en su presencia. Pero posteriormente a Dios le contestó de otra manera: habla porque tu siervo oye. Si alguien no conoce a Dios, lo primero que debe aprender es que Dios quiere hablarle y que él ha de estar muy atento a su voz para entender cada palabra. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en el versículo 20 agrega: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Cómo nos acercamos a Dios cuando queremos que Él nos hable? ¿Con un corazón dispuesto a escuchar, a estar atento a su voz? Si tan solo fuéramos más atentos a la voz de Dios, podríamos escucharlo hablar a nuestra vida cada día. Pero increíblemente hay personas que dicen no escuchar la voz de Dios. Pero, ¿será realmente que no la escuchan? ¿O será que no la identifican? Cuando mencionamos sobre escuchar la voz de Dios, no quiere decir que sea en sentido literal o audible, porque aunque no es imposible, es muy difícil que eso ocurriera en nuestros tiempos. Pero la realidad es que Dios está constantemente hablando a nuestra vida, pero nosotros podemos estar insistiendo en no escuchar su voz, disimular que no la escuchamos o, en los peores casos, no darnos cuenta que Dios está hablando a nuestra vida. ¿Cómo habla Dios? Dios puede hablarnos a través de un suceso, una experiencia, una persona, un himno, a través de las escrituras, a través de una predicación, a través de cosas sencillas de la vida diaria o a través de un mensaje escrito.
¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios hablando a tu vida? A veces estamos tan sumergidos en nuestras propias ideas y planes de vida que olvidamos que Dios está hablándonos constantemente. Es hora de poner atención a la voz de Dios. Es hora de comprender que su voz es la que nos está indicando lo que tenemos que hacer. Dejemos a un lado nuestra voluntad y sometámosla a la voluntad de Dios. Aunque nos parezca muy duro o difícil lo que Dios nos está diciendo a través de diferentes situaciones diarias, debemos obedecer, porque no hay mejor bendición que el obedecer su voz. Es hora de disponer nuestros oídos para escuchar lo que Dios quiere que hagamos y no lo que nosotros queremos o pensamos que tenemos que hacer. Lo que tú o yo creamos que tenemos que hacer muchas veces no es igual a lo que Dios está hablándonos para que hagamos. Escuchar y responder son acciones de vital importancia en una relación con Dios. Aunque Dios no siempre usa el sonido de una voz humana, nos habla con igual claridad por medio de su palabra. Para recibir sus mensajes debemos estar atentos y dispuestos para escuchar y actuar y cumplir con lo que Él nos diga a través de ella. No perdamos nunca esa sensibilidad de captar su voz y responder de una manera inmediata. Samuel había nacido en un hogar donde había problemas, pues su mamá tenía una rival que la irritaba. Pero también había temor de Dios, pues leemos que su papá subía todos los años a adorar a Silo. También nos dice la Escritura que crecía y era acepto delante de Dios y de los hombres, en un lugar donde los sacrificios a Dios eran hollados, es decir, pisoteados. Tenían en poco lo que él había santificado. También en esa época había un menosprecio por las ofrendas. Ya no apreciaban aquello que Dios había santificado. No tenían conocimiento de Dios, lo que implicaba que nadie anhelaba conocer a Dios. La mayoría ignoraba quién era Jehová. Nosotros no vivimos en una época distinta. Dice Romanos 3 que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay temor de Dios. Ante esto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos comportamos de la misma manera como aquellos que no conocen o rechazan a Dios? ¿Callamos? ¿Somos indiferentes? ¿Hay ingratitud? Al inicio de la pandemia por el COVID-19, por indicaciones de las autoridades de salud, se nos sugirió no congregarnos para evitar contagios. ¿Qué fue lo que ocurrió con nosotros? ¿Cumplimos acaso con nuestra función de representantes de Dios en nuestro hogar primeramente y después en nuestro vecindario, en nuestro trabajo? ¿O no supimos qué hacer porque ya no había quien enseñara, quien predicara, quien exhortara o animara, cuando quizás ya era el momento para que nos tocara hacerlo desde un confinamiento como el que nos tocó? ¿Acaso escuchamos otras voces como la del desaliento, la del reproche por la situación, la de la tristeza y la depresión, en lugar de escuchar atentamente las promesas y las instrucciones de Dios en su palabra para permanecer fieles, santos, veraces, perseverantes, obedientes a Él, dando testimonio de nuestra fe, esperanza y amor? Por la misericordia de Dios se nos ha conferido el privilegio de ser sus representantes. Si nos ocupamos de nuestro llamamiento y afirmamos nuestra elección, no caeremos jamás, como dice 2 de Pedro 1:10. Además, porque lo que vence al mundo es nuestra fe, hemos de usarla para que por la fe podamos hacer proezas como la de los siervos de Dios listados en Hebreos 11. Hay tres cualidades que Dios busca en sus siervos: responsabilidad, como en los reyes de antaño; lealtad, como sacerdotes; y fidelidad, como profetas. No las veamos como conceptos o metas inalcanzables, pues no debemos analizarlas pensando en deficiencias y debilidades humanas.
pues no debemos olvidar que hemos sido libertados del pecado para ser siervos de la justicia. Romanos 6:18. Somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. No debemos olvidar que ahora vivimos en la fe del que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por lo tanto, no hay razón para excusas y pretextos, pues Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. No debemos olvidar que Dios conoce nuestra condición y no nos pondrá en situaciones imposibles de afrontar. También, porque Cristo intercede por nosotros, todo lo que nos haga falta nos será dado. Si creemos lo anterior, sí podremos responder con lealtad a nuestro llamamiento, ser fieles a nuestra vocación y cumplir con excelencia el propósito de nuestra elección. Oremos. Dios nuestro, haznos sensibles a tu voz cada día para estar atentos a ella cuando abramos tu palabra. Muéstranos cuál es tu voluntad agradable y perfecta para cumplirla con decisión, convicción, amor y gratitud. Danos la visión para percibir cuando el enemigo quiera amedrentarnos y no escuchar esa voz que busca apartarnos de ti. Y recuérdanos constantemente que nos has llamado y elegido para servirte con lealtad y fidelidad, buscando siempre honrar y glorificar tu santo y bendito nombre, delante de quienes no te conocen y aún delante de los que sí te conocen. Tú has hecho tanto por nosotros que queremos corresponder por amor y gratitud de la mejor manera posible. Tú que escudriña los corazones y que la rectitud te agrada, conserva perpetuamente esta voluntad en nuestro corazón y encamina cada día nuestro corazón a ti. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.